Previamente en la plaga Resurrección. 20 años luego de la unión de distintos campeones multiversales para dar fin a la amenaza del virus de la plaga, una nueva cepa se origina en mismas fechas donde, en ese mundo, los orbes rojo y azul del archipiélago Sete se vuelven uno de los objetos más valiosos en el mundo y son robados en su travesía rumbo a la región de Kalos, más en específico, la futurista ciudad Luminaria. Hogar de los juegos Z. A la ausencia de aquellos objetos para ser expuestos en su museo, Luminaria sufre también de un sinfín de anomalías eléctricas y fallos en los rotónfonos, pero lo peor de todo termina siendo el extraño virus que afecta a humanos y Pokémons por igual, volviéndolos en bestias sedientas de sangre. Huyendo a duras penas, Muni y sus amigos logran la ayuda de un héroe de otra realidad experto en la materia. El Pikachu Anikano Tesla, quien cuenta con su propia agenda, buscando tomar la tecnología detrás del virus en ese mundo para revivir a todos sus amigos y aliados muertos en el pasado. Con el caos extendiéndose a lo largo del planeta, Ciudad Luminaria queda aislada por culpa de un domo de seguridad y semanas luego las primeras comunidades comienzan a formarse, lo mismo las tensiones en búsqueda de tomar el control de este territorio. Quienes más destacan son el clan Corrosión y la unión entre Quastellar y el equipo Flear Nubow. En paralelo a esto, la entrenadora y superviviente experta Nancy es enviada a capturar a Tesla antes que condene a todo el multiverso, alterando el rumbo natural de las cosas por medio de su plan. Si bien es capturada por el Pikachu anciano, Nancy eventualmente es rescatada por un integrante de la comunidad del Hotel Z. El conflicto armado entre comunidades deriva en tragedia y por un lado, la detective Matiere, Floet, Naria y su abuelo huyen buscando asilo en la comunidad Rikachiton. Por el otro lado, Muni y su abuela Biona son salvadas por Nancy, quien tras revelar la verdad detrás de Tesla, salva nuevamente a Muni una vez su abuela es eliminada por el causante de todo. Lison. Descubriendo unas extrañas Pokédex capaz de controlar a los infectados y sin ninguna otra pista más que la antigua cafetería donde operaban en secreto el equipo Flear, Tesla por su parte y Nancy y Muni por el otro, marchan rumbo al mismo destino donde la verdad pronto será revelada. El zumbido leve de la calefacción interna del Hotel Rikachiton relajaba un poco a Delphi. Pero solo un poco. Una partícula ínfima envuelta en olas inmensas de adrenalina y tensión. El frío vidrio insonoro que resistía la presión de la frente de la mujer apoyado en él, también ayudaban un poco a hacerle soportar el escenario de pesadilla que se apostaba ante sus ojos. Aún a más de 12 pisos de altura, las columnas de humo, el fuego y los efectos especiales provocados por la combinación de ataques energéticos y armamento de fuego, no daban respiro a las calles de la ciudad, en lo que ya formaban parte de las primeras 20 horas desde que el apocalipsis había dado inicio. La luz me está molestando, corre las cortinas, ordenó Liet a su subordinada, apática en lo que refería a la supervivencia externa y más enfocada en limar sus uñas. Frente a ella la televisión permanecía encendida en vano ya que solo enseñaba estática, sea cual fuese la estación. Delphi frotó sus nerviosas manos en su delantal blanquecino. Señora Liet, susurró con total respeto. ¿No sería apropiado abrir las puertas del hotel para los supervivientes? Quiero decir, hay muchas habitaciones vacías en el hotel que podrían servir para... Liet soltó un chistido para callarla. Delphi, ¿acaso no te preocupa la reputación del Hotel Rikachiton? Piensa en todas las horas que esos sujetos se la pasaron enfrentando a los podridos. Si los dejo pasar van a ensuciar todo o peor aún, a traer más de esas cosas apestosas a nuestra puerta. Esto último hizo pensar a Liet si los supervivientes encargados de custodiar la entrada del hotel merecerían tener sus propias habitaciones o si era más recomendable hacerlos dormir en el suelo y sin mezclarse con los elegantes huéspedes que veían frustradas sus vacaciones en Luminaria de la forma más bizarra e inesperada. Esa respuesta provocó que Delphi cerrara sus puños con impotencia a un nivel tal que la sangre parecía dejar de correr en sus empalidecidas manos. El reprimirse se volvió algo habitual en Delphi. Incluso la ventaja que tenía ante Liet al su superiora contar con casi todo su equipo Pokémon en un centro de belleza a varios kilómetros de la ciudad, no servía de nada si con su sola presencia Liet imponía una lealtad absoluta en todo integrante de su comunidad. Por más de 72 horas tras su primer impulso de reprimirse, Delphi obedeció cada exigencia que Liet le azotaba. Si necesitaba que corten su comida, Delphi lo hacía. Si necesitaba que masajeen sus hombros por más de 40 minutos, Delphi lo hacía. Si necesitaba que limpien su retrete, Delphi lo hacía. A la hora 73 del inicio del apocalipsis zombie en Ciudad Luminaria, Delphi simplemente dejó de hacerlo y expulsando toda su impotencia acumulada, empujó a su superiora para que aprenda a respetarla.
Delphi no contaba con que el taco aguja del elegante zapato rosado de Liet se incrustaría en el felpudo haciéndole girar su cuerpo y caer al suelo en la misma zona de un diminuto banco para recostar los pies. Un ruido seco provocado por el cuello de Liet y eso fue todo. La vida de la reina del Hotel Ricalchitón había llegado a su fin. Así fue como Delphi sumó a la fuerza nuevas habilidades y conocimientos. En específico como encallar una pesada plancha metálica unida a una cadena del mismo material en la pared de la habitación de lujo de su superiora. También como si el cerebro no sufría de daño alguno y aunque no hubiese mordida, el muerto volvía a la vida. Delphi no podía reprimir la sonrisa maliciosa que se formaba en ella cada vez que usaba la misma excusa ante las preguntas de por qué Liet ya no se dejaba ver a lo largo de Loel. La señora Liet no quiere contagiarse de los gérmenes del virus. A partir de ahora yo me encargaré de su cuidado. Como todo en la vida, los lujos con los que ahora gozaba Delphi tenían un precio a pagar. El gruñido interminable de la zombificada Liet, alargando al máximo el largo de la cadena amarrada a su cuello en un intento en vano de poder morder a Delphi cada vez que ella se presentaba en su campo de visión. Las gruesas cortinas de la cama doble de la habitación ayudaban a Delphi a volverse invisible y hasta los gruñidos suaves o el aroma putrefacto de Liet se volvieron de cierta forma placenteros y hasta somníferos. Una de las reglas más estrictas en el Hotel Ricalchitón es que nadie debía molestar a la señorita Liet. Entonces ¿por qué diablos sonaba incesante aquella diminuta campana colocada a metros de la puerta de entrada a la habitación de lujo? Solo había una posible respuesta y Delphi esperaba que no tuviese que ver con aquel inconveniente diplomático de 4 o 5 horas atrás, cuando había dejado a su merced a aquel grupo en manos del círculo justiciero. Las campanadas solo se detuvieron cuando Delphi emergió a la gigantesca azotea del Hotel Ricalchitón donde uno de sus hombres, con el mismo respeto y temor que ella tenía por su superiora, le entregó unos largavistas. Acomodando el foco, Delphi observó como dentro de la circunferencia de la trampa en forma de zona Lilet, las barreras rosadas holográficas no habían capturado infectados merodeando en los alrededores. En este caso se trataban de supervivientes y Delphi los reconocía. Por fuera del Scraggy, Seblaís, Ariados, Spur y Floet, se encontraba la detective, esa mocosa insolente influencer y su abuelo. Delphi creyó recordar que contaban con otro integrante más, pero no prestó más atención ya que un miedo potente se apoderó de ella. La detective o la influencer pueden usar sus habilidades a favor para descubrir la verdad de la señorita Lilet. Están hace ya varios minutos gritándonos que por favor los dejemos pasar. Yo creo, señorita Delphi, que Naria sería un gran añadido a nuestras filas, sugirió temeroso uno de los hombres de la sociedad de combates. Delphi, casi como una imitación forzosa de su superiora, ignoró a aquel subordinado para esbozar una sonrisa maliciosa al mover su larga vista en dirección al cielo. Aún pese a creerse extintos por haber sido de los infectados que más se eliminaban para evitar ataques sorpresa, en los cielos sobrevolaban algunos infectados voladores imposibles de distinguir por su especie a esa velocidad y estado decadente de su cuerpo. Pero para Delphi servían. 2 pokebolas se lanzaron a los cielos y de ellas surgieron unos agresivos Garzón Pino Ivern, cuya orden recibida por parte de su entrenadora Delphi provocó un grito de frustración, metros por debajo, por parte de Matiere. Todos ustedes, estén listos, ordenó la detective con su arma en alto mientras por detrás suyo, Hippowdon, Ampharos y Elegetos se sumaban a sus entrenadores y el resto de sus aliados ante la primer bandada de infectados voladores que descendían a toda velocidad hacia sus presas. Un gruñido esta vez perteneciente a un Pokémon vivo se formó de entre los dientes de este hundidos en la Pokédex que cargaba mientras sus 4 patas no dejaban de moverse a toda velocidad en la calle desértica. Ya quedan pocas cuadras, se motivó Tesla a sí mismo mientras buscaba materializar ante sus ojos el mapa de Ciudad Luminaria que tantos días había dedicado a memorizar. Detrás suyo una leal y kilométrica horda de infectados se movía en calma atraídos por las ondas de radio que emitía la Pokébola. Ya parado ante la puerta rojiza del Café Lison con unas polvorientas cintas policiales que prohibían su paso, Tesla se movió con suma cautela hasta una de las ventanas tapiadas, que de un seco golpe con su puño envuelto en electricidad, logró tirar abajo. Instintivamente el Pikachu anciano se giró hacia su ejército personal de muertos, que sin emoción alguna gruñían suavemente y lo observaban de una forma que a Tesla se le hacía irreal. Para el Pokémon ver hostilidad o hambre en los ojos de los zombies le hacían más sencilla la tarea de no pensar en sus vidas pasadas y volver más fácil la tarea de eliminarlos.
Sacudiéndose la cabeza, ya que no era momento para ponerse reflexivo, Tesla encontró un hueco ideal entre la madera podrida de la ventana, en el cual ocultó la Pokédex que aún activada servía de botón de pausa para que los infectados no amagaran con adentrarse a ese café, que una vez Tesla saltó a su interior se dio cuenta de lo evidente. No estaba solo. ¡Maldito!, gritó el Pikachu para esquivar a tiempo el lanzallamas de Pyroar, que dio el tiempo suficiente a Lison y su Pokémon para perderse de vista detrás de la compuerta secreta en la pared de la cafetería. Metal sólido, se lamentó Tesla apoyando su pata en esa compuerta camuflada. Para su suerte, su tamaño era ideal para caber en el ducto de ventilación conectado al techo de esa misma pared. Con Tesla dentro de este, poco menos de 10 minutos transcurrieron en completo silencio en la cafetería abandonada hasta que con una diminuta ventana de vidrio de la azotea, desplomándose en una de las polvorientas mesas, el café volvió a tener actividad. Al recibir a Moon y Nancy aterrizan en su interior. Creo que nos oyeron pero no les interesamos, indicó sorprendida Moon ante la horda que permanecía impoluta en las afueras del lugar. ¿Estás lista?, preguntó seria Nancy con su objetivo puesto en su única misión. Con su aliada asentando con su cabellera rosada, Nancy la guió hasta la pared de la cafetería donde su pulsera electrónica, que formaba parte de su kit de integrante de la resistencia, indicó la presencia de una entrada secreta. La tecnología del equipo FLEAR era obsoleta ante el puntero láser de la pulsera de Nancy que en un parpadeo abrió las compuertas que daban a los laboratorios. Sacudiendo el polvo de 2 trapos de limpieza que las mujeres observaron en la zona del barista del edificio abandonado, Moon y Nancy los amarraron entre sus narices y barbilla para emular una bandana que les permitió cubrirse de la leve capa de humo tóxico que Buizing bañó en ellas. Ya con su olor camuflado para no llamar la atención de posibles infectados, el dúo se adentró a paso rápido entre los laberínticos pasillos de los laboratorios. La misma cámara que seguía los pasos de Moon y Nancy, acompañaba a otra que enseñaba al molesto Tesla moverse con dificultad en los estrechos ductos de ventilación. Ambas cámaras a su vez eran enseñadas en las gigantescas pantallas de seguridad que Lison observaba en una tensa calma desplomado en el sillón ejecutivo de su mando central. Señor, le prometo que yo me encargaré de los intrusos, indicó Gisela orgullosa de sus propias habilidades como entrenadora. Lison solo gruñó para asentir y permitirle salir de esa habitación, en donde en completa soledad, Lison presionó un botón conectado a la puerta de acceso a una oscura habitación. La única señal de vida que reflejaba la cámara era la de una agresiva sombra con una espalda demasiado alargada por una joroba imposible de describir. La criatura dejó de golpear las compuertas una vez estas se abrieron ante ella. Chikorita, hoja navaja, susurró Moon a su seria Pokémon que obedeció para así cargarse al ratata infectado que con dificultad se movía hacia el grupo de mujeres y Pokémons. ¿Ahora por cuál camino?, preguntó Moon a su aliada que maldiciendo notó el mapa en su pulsera comenzar a fallar producto de interferencias eléctricas. Paradójicamente estas interferencias eran el mejor mapa posible. Eso significa que la antena de radio que emite las señales del virus está muy cerca nuestro. Un dejo de esperanza se formó en Moon. ¿Tú crees que si la destruimos la ciudad volverá a la normalidad? Nancy guardó silencio y Moon y sus Pokémons le imitaron cuando la tensa calma de los pasillos oscuros fue envuelta en unos pasos pesados y un gruñido sumamente hostil y con claras vibras de infección en su portador. No, soltó impotente Nancy cuando el rayo rojizo de su Pokébola fue esquivado por la figura de su excadril, que con su cintura envuelta en una cadena energética de aura oscura, fue arrastrado de un chillido a las oscuras fauces del alargado pasillo sin siquiera darle la oportunidad de clavar sus patas en el suelo para intentar sobrevivir. Nancy reprimió el llanto y la pena por su Pokémon para focalizarse en cuántos gritos, menos de 3, lanzó el Pokémon antes de ser devorado. Eso le daba la pista de qué tan peligrosa era la amenaza a punto de emerger ante ellas. ¿Qué demonios es esa cosa?, gritó Moon con genuino horror. Tobillos y muñecas delgadas a nivel esquelético pero rodeadas de una musculatura y nervios surrealistas en patas delanteras y traseras. Un tono azulado y un pelaje amarillento sucio y con manchas de sangre seca en su abdomen. Una cola de cetáceo a medio morder y una sola de sus 2 antenas características en su estado de Mega Z. Lucario, si ya de por sí su aspecto de Mega infectado no era lo suficientemente aterrador, abrió sus fauces para enseñar una afilada hilera de colmillos decorada con hilos de baba púrpura. Ni esto ni el gigantesco hueso de energía de aura oscura apostado en una de sus patas era lo más aterrador en él, ya que al inclinar su cuerpo para pasar ante unos escombros en el suelo, el Mega Lucario Z dejó entrever una mega pulsera iluminándose a sus espaldas.
La pulsera conectaba al brazo pálido y cadavérico de lo que parecía ser una mujer con una débil cabellera rubia y una piel cromatizada producto de haber soportado altas temperaturas, de seguro como su muerte original. Para rematar el escenario repulsivo, la mujer, conocida en vida como Corrina, solo conservaba su tronco superior ya que a la altura de su putrefacto ombligo, la piel se encontraba fusionada a la de la espalda de su Pokémon. Muni observó desesperada a su aliada, con mayor experiencia para lidiar con amenazas así, pero de esa experiencia, Nancy entendió que lo mejor era correr y aferrando su mano en la muñeca de Muni, la soldado multiversal se lanzó a toda velocidad al pasillo a sus espaldas, dejando a su suerte a su Wishing, que entendiendo la gravedad de la situación y con una lealtad incomparable a su entrenadora, no requirió de despedidas melancólicas para escupir toda toxina en su interior que ralentizara al mega infectado. Vaya, pero si es el legendario Tesla, indicó desafiante Gisela alargando su brazo en dirección al molesto Pikachu anciano que se desplomaba por fuera del final del camino del ducto de ventilación. Tesla enfocó su ojo sano en todo el equipo Pokémon que la mujer contaba a sus espaldas para hacerle frente. Camerupt, Metagross y Aerodáctil. Sin perder tiempo en preguntar quién demonios era aquella humana y de dónde lo conocía, ya que la moda en Ciudad Luminaria parecía ser odiarlo sin motivo alguno, Tesla aprovechó la misma equivocación que cada cazador furtivo o entrenador o fuerzas de seguridad cometía al buscar capturarlo. Subestimarlo por su edad y tamaño y hacerle frente con Pokémon el triple o cuádruple de grandes que él. El estrecho pasillo hacía las cosas aún más sencillas para Tesla, que solo debió usar su agilidad para escabullirse en medio de los tres Pokémon, haciendo que estos se ataquen entre sí buscando dar en el blanco en paralelo a como Tesla golpeaba con todas sus fuerzas cada punto débil en ellos. Esto no puede estar ocurriendo, tartamudeó nerviosa Gisela mientras de sus manos resbalaban algunas hiperpociones con las cuales buscaba curar a sus debilitados Pokémon, acumulados uno encima del otro y a espaldas de Tesla, que en sus dos patas, gruñía hostil a la mujer para continuar aumentando su nerviosismo. Viendo como la mujer finalmente soltaba las hiperpociones para enseñar su reluciente anillo de mega evolución, Tesla no le permitió apuntar a Metagross y de un ágil salto se lanzó hacia ella. La mujer permaneció de pie y con su brazo extendido incluso cuando Tesla aterrizó a sus espaldas. Confundida, de seguro por el shock, Gisela buscó que su mente conectara el sonido de lo que Tesla parecía masticar con su brazo extendido. Algo faltaba y Gisela notó más de cerca para gritar desaforada al descubrir qué era. Con la mujer apretando su mano sana con su otra mano sangrante para detener los chorros de líquido rojizo que expulsaba, Tesla escupió el dedo que le había arrancado para respirar aliviado al ver cómo el anillo de mega evolución rodaba hasta perderse de vista en una rendija del suelo. Tesla alcanzó a limpiar la sangre ajena en la comisura de sus labios, para cuando fue alcanzado por la sorpresiva explosión de la pared a su costado, de donde tras haberla tirado abajo, emergió el desquiciado Mega Lucario Z. El Pikachu anciano se notó en clara desventaja de aquel infectado único y saltando al hombro de Gisela, de otro ágil salto se abrió paso entre la mujer y sus Pokémon, oyendo sus gritos desgarradores cada vez más lejanos, mientras corriendo por los pasillos los usaba de distracción para que Lucario se alimentase. Por favor, no ahora. Repitió Tesla a los gritos cuando, como era evidente, su camino por aquel laberinto le hizo quedar ante las iracundas Nancy y Mundi. Solo bastó un aullido de Lucario para que Humanas y Pikachu zanjaran de momento sus diferencias. No voy a repetirlo dos veces. Si me desobedecen sus entrenadoras morirán por culpa de su estupidez, motivó Tesla a los desconfiados Croconau, Chikorita, Serperior y Gliscor que a la fuerza se colocaban a sus costados para prepararse para el combate a muerte. Tesla teorizó que la transformación Mega Z en Lucario había potenciado su inteligencia como infectado ya que este los engañó a la perfección fingiendo lentitud en su paso para, de un instante a otro, usar su agilidad dejando por detrás copias suyas hasta atrapar por la cola a su primera presa del grupo. Serperior lanzó un chillido agonizante una vez fue partida a la mitad cuando Lucario hundió una de sus patas en la cola de la Pokémon tipo planta y la otra en su cuello. Con ambas partes colgando de la moribunda Pokémon, Lucario de forma grotesca colocó las heridas abiertas en su boca para apretar con dureza ambas mitades y beber del líquido corporal que emergía de una Serperior que ya había dado su último suspiro. Una vez las mejillas de Lucario se inflaron de forma ridícula al meterse dentro los restos de Serperior, Tesla aprovechó estos eternos segundos para idear un plan en su mente. Gliscor. Usa tus ondas sónicas para hacer rebotar mi ataque, exclamó Tesla con una bola de voltios formada en su pata que lanzó, similar a un balón deportivo, directo al Pokémon murciélago.
El rebote hizo danzar de un sitio a otro la bola de voltios hasta acertar justo donde Tesla rogaba que acertase. La espalda de Lucario. Gruñendo fuera de sí, el infectado tomó su cabeza y la hizo girar en su eje para que su mirada ahora se posase en su espalda, donde aliviado notó como su aura había absorbido gran parte del daño de la bola voltio y su entrenadora se encontraba a salvo. Tras esto, Lucario acomodó su cabeza de luego observando al frente. Tesla por su parte gritó al grupo, logrando que con el eco del sitio Lucario también le oyese. Gracias a la mega pulsera de su entrenadora, ese Lucario parece preocuparse por ella, así que olviden todo ataque para dañarlo a él y enfóquense en darle de lleno a la cabeza de la mujer. Lucario oyendo esto aulló descontrolado para buscar atemorizar a sus rivales. Tras esto un mega láser fue expulsado tanto de sus ojos como mandíbula y con el ataque combinado de los 4 Pokémons aún en pie, el choque de ambas energías provocó el derrumbe de parte del techo y las paredes en esa zona. Ustedes dos ocúltense en otro lugar y dejen de ser un estorbo, gritó furioso Tesla a las impolutas Nancy y Mooney, que reaccionando ante la orden pero con mucha culpa por parte de Mooney de dejar a sus 2 Pokémons a su suerte, terminaron entendiendo que con ellas fuera del mapa, Croconaw, Chikorita y Gliscor podían enfocarse mejor en el combate. Sin otro camino, Nancy y Mooney se perdieron de vista en la oscuridad a sus espaldas. ¿Por qué crees que Tesla dejó que Lucario oyera su plan?, indagó Mooney confundida pero algo orgullosa de sí misma por haber notado lo que parecía ser una estrategia. De seguro algo planea, se sinceró Nancy sintiéndose un tanto ignorante al pasar por alto aquello. Sigan. No bajen la guardia. Los gritos desaforados de Matiere motivaban y sobresaltaban por igual a todo su grupo, agitado al borde del colapso, así como rodeados de los olorientos restos de los infectados voladores acumulados en la zona Lilet, que aún los mantenía cautivos y a merced de nuevos infectados voladores que no dejaban de llegar desde los cielos. Aquel escenario así como el de Delphi aguardando paciente en la azotea fue atestiguado por un silencioso grupo que aguardaba pacientemente a tomar el protagonismo en aquella zona de supervivencia. Manteniendo el equilibrio en 2 patas encima del lomo de Gliscor, Tesla ordenaba al Pokémon continuar planeando y esquivando los ataques combinados que Croconaw y Chikorita lanzaban a Lucario y su espalda. Ahora. Usa acróbata, ordenó tenso Tesla a Gliscor que obedeciendo, tuvo que interrumpir su ataque para esquivar la potencia arrasadora de la fuerza psíquica con la cual Lucario respondió. Oyendo a Gliscor lamentándose por no haber dañado a Lucario, Tesla sonrió triunfante indicándole que fue todo lo contrario y haciendo que la mirada del Pokémon murciélago se enfocara en la carne de la espalda del Mega Lucario, que por cada ataque que lanzaba, corrompía la fusión con los restos de su entrenadora, cuyo tronco parecía comenzar a desprenderse del de su Pokémon. No lo ataquen más y dañen al máximo el techo y las paredes, gritó Tesla a sus 3 aliados, que confundidos en un principio, depositaron su fe en Tesla hasta entender mejor el plan. Por cada escombro que caía entre ellos, Lucario comenzaba a reducir sus ataques, temeroso de que el sitio se viniese abajo o un mal movimiento golpeara la cabeza de Corrina con una afilada roca. La destrucción, eventualmente, solo dejó a un Lucario envuelto en escombros, defenderse de los ataques recibidos. La idea de Lucario, de hundir a su entrenadora entre los escombros, para aislarla del daño no contaba con que el bizarro diseño de aquel piso formaba un círculo entre sus pasillos y con solo seguir corriendo, Mooney y Nancy volvieron al punto de partida, ahora quedando de espaldas a Lucario y ante el cúmulo de rocas y lo que parecía distinguirse como el cráneo de Corrina. Maldita sea, gritó Nancy para cubrirse una vez el gatilleo de su arma futurista llamó la atención de los afilados sentidos de Lucario, moviendo a tiempo a su entrenadora pero provocando que gracias a esto, los escombros comenzasen a sepultar a ambos. Aún así, Lucario contaba con el espacio suficiente para empezar a expulsar ataques energéticos de su boca dirigidos a su combate de frente con Tesla y los Pokémon o valerse de su pata delantera, lanzando ataques a ciegas a sus espaldas apuntando a Nancy y Mooney. Esta última ya habiéndose perdido de vista para Nancy, que respiró aliviada una vez vio las piernas de Mooney terminar de hundirse entre el camino de escombros a los costados de Lucario, moviéndose cada vez con mayor dificultad, mientras todo su cuerpo buscaba ceder ante el peso y la presión, la mano de Mooney quedó a centímetros de la cabeza de Corrina y solo bastó que Nancy lanzara su arma directo a la mano de Mooney para que éste disparara y volviese pup a la cabeza de la infectada. En menos de un segundo, el cuerpo del Mega Lucario mutó de una forma horrible
salida hasta devolverlo a su tamaño normal, provocando el derrumbe de todos los escombros ante el espacio libre, y abriendo un camino entre los Pokémon y las mujeres, con Nancy ya ayudando a Mooney a quitarse las rocas de encima. Aún impactado por la muerte de su entrenadora, el infectado Lucario, ahora en su estado base, fue envuelto en el ataque combinado de los Pokémon, que finalmente le dieron un descanso eterno haciéndolo estallar en pedazos. «¡Maldita zorra!», gritó furioso Tesla una vez esquivó el disparo que Mooney, tomando de nuevo el arma de Nancy, le lanzó a una de sus patas para buscar incapacitarlo antes que el Pikachu anciano huyera del sitio. La seguidilla de rayos eléctricos y disparos y ataques energéticos entre el Pikachu y humanos y Pokémon fue observado en calma por Lison, que finalmente abrió su boca para soltar un interesante. Los escombros cubrían toda posible salida, sea por tierra o por ducto de ventilación, y aquel era un camino circular por lo que Tesla no tenía forma de esquivar por siempre a sus perseguidores. Sin otra opción más que hacerles frente, tanto Tesla, así como las mujeres y sus Pokémon, notaron una barrera energética emerger de las paredes para aislar a ambos grupos hostiles entre sí. ¿Por qué buscan eliminarse entre sí? La voz de Lison, rodeada de una genuina duda, rebotó a lo largo del pasillo producto de unos altoparlantes que saturaban su voz. «Este no es tu maldito problema», gritó furiosa Nancy para verse luego sorprendida ante la repregunta de Lison, añadiendo el vínculo pasado entre la entrenadora y Tesla como integrantes de la resistencia. «¿Cómo sabes eso? Nosotros nunca llegamos a este mundo antes y ustedes no parecen contar con una tecnología de viaje entre realidades». Nancy exigió nuevamente una respuesta pero Lison se mantuvo en silencio. Tesla por su parte entendió que era el momento ideal para arriesgarse a todo o nada. «Yo hace mucho que no pertenezco al grupo de Nancy», indicó el Pikachu anciano aún fijando la mirada en ambas mujeres. «Y si me dejas llevarme de este mundo parte de la tecnología que estás usando para el virus, te quitaré de encima al grupo al que responde ella». Los insultos de Nancy fueron callados por la voz de Lison pidiéndole a Tesla que continúe. El Pikachu anciano tragó saliva. «También he notado que Fiona no se encuentra con ellas. Eso significa que murió, pero incluso si no lo hizo ya de seguro algún superviviente del hotel debe haber oído de su traición y no será de fiar para nadie en la ciudad. Yo puedo ser la cara visible del equipo Flear Nubo y guiarlos para tomar Luminaria. Muchos supervivientes allí afuera me vieron liderar a la comunidad del hotel todos estos días, así que no desconfiarán de mí». «Maldito traidor», explotó en furia Mooney buscando en vano golpear las barreras que le separaban de Tesla, quien ahora evitaba dirigirle la mirada. Por un instante que se hizo eterno aquel piso de los laboratorios se mantuvo en silencio hasta que Lison soltó las palabras menos deseadas para Nancy y Mooney. «Acepto». Una trampilla se abrió por debajo de todos ellos y en una breve caída libre absorbida por un camino de toboganes metálicos, Tesla, Mooney, Nancy, Croconaw, Chikorita y Gliscor dieron un golpe seco en el suelo de la oficina central de Lison, cuyo piroar expulsó un agresivo lanzallamas que dejó inconscientes a los ya debilitados Pokémon de las mujeres. Piroar solo necesitó expulsar una suave ventisca de calor para hacer entender a Nancy y Mooney lo que les ocurriría, algo que ya habían visto en primera persona, si intentaban algo raro. Tesla, para confusión de ambas, se quedó quieto en su lugar, cerró sus ojos y acto seguido comenzó a mover su nariz de forma un tanto ridícula. «¿Quién eres en realidad?», indagó serio una vez abrió sus ojos. Mooney intentó explicarle a Tesla de cómo Lison era el culpable de la muerte de su madre y un sinfín de fechorías, pero Tesla la hizo callar con una revelación que heló la sangre de ambas entrenadoras. «Quien está delante nuestro no es un humano. Solo un robot con su mismo aspecto». De la impresión Mooney cayó de espaldas. Algo que le permitió observar mejor el sitio a su alrededor. «Esas son las orbes que se robaron del museo», gritó exaltada señalando a las orbes azul y rojo que se encontraban conectada a una misma maquinaria que a la vez conectaba un sinfín de cables a lo que parecía una granja de Pokédex una al lado de la otra y en filas de A20. «Esas Pokédex están emitiendo la misma señal de las antenas de radio que existían en mi mundo y en el de Rizzo», susurró Tesla a Nancy. «¿Realmente se olvidaron de mí?», preguntó Lison con malicia. O mejor dicho, quien se hacía pasar por el Lison de esa realidad. Mismo que enseñó su figura en el sinfín de pantallas que decoraban la habitación. «¿Quién es ese hombre?», tartamudeó confundida Mooney. Esto sumado a los nervios de ver tanto a Tesla como Nancy en un estado completo de cólera e incredulidad. «Es una de las personas más peligrosas que existen en toda realidad», se lamentó Nancy. «¿Cómo han estado en todo este tiempo?».
El tono de burla en la voz del profesor Oak siniestro sonó en simultáneo en toda pantalla y en el robot Lison. Nancy, ya algo menos sorprendida, creyó dar con la solución. Tú debes ser esa inteligencia artificial de la que oímos a lo largo de los años. A mí no me interesa quién es o qué busca, solo quiero que deje en paz a mi mundo, exclamó descontrolada Mooney al fin dándole un rostro visible al culpable de tanto sufrimiento así como la muerte de Tepig, de su abuela, de Adira y de seguro todos sus amigos en el Hotel Z. Un puntero láser se formó en la frente de Mooney, algo que le hizo callar rápidamente y dar paso a Tesla, quien de un grito suplicó clemencia. La mirada de todos los avatares digitales de Oak se enfocaron en Tesla. Observa todas las evidencias. Los orbes, el robot con el aspecto de Lison y las Pokédex. Si usas tu clásico ingenio que tanto dolores de cabeza le provocó al humano que me dio forma, y explicas cuál es mi plan, dejaré que la chica viva. El vidrio insonorizado de la habitación donde la zombificada Lilith se hallaba no le permitía oír todo el alboroto allí afuera con los infectados voladores, pero sí detectar el sonido de la puerta abrirse, aunque para sorpresa de todo aquel que visualizase esto, Lilith, una vez el intruso se colocó delante suyo, mantuvo por completo la calma. Misma calma que sorprendió a Mathieu y su grupo, ya empapados en la sangre de los infectados y sin mucho más espacio para acumular sus restos. ¿Qué diantres ocurre? Chilló sumamente molesta Delphi para luego, similar a sus hombres, girarse horrorizada al divisar la horda calma de infectados voladores, de todos los tipos y tamaños, apostados en la azotea y observándolos con curiosidad. Ya lo tengo, gritó Tesla buscando calmar a Oak una vez señaló que el tiempo se había agotado. Mooney, empapada en sudor frío, abrió débilmente sus ojos para observar al Pikachu que, con nerviosismo, comenzaba a caminar de un lado a otro. Una de las pantallas que enseñaba un avatar digital de Oak siniestro fue reemplazada por el clásico panel de combates de Liga Pokémon, que enseñando el rostro de un serio Tesla, el resto del diseño de tono verdoso enseñaba 3 Pokébolas emulando las 3 verdades del plan de Oak que Tesla debería deducir. Si se equivocaba en una, Mooney moriría. Si lo hacía en 2, Nancy le seguiría y Oak confió en la inteligencia de Tesla para no tener que explicarle lo que pasaría ante el tercer error. Lo más sencillo de explicar es el robot de Lison, indicó Tesla comenzando a reconfigurar el rompecabezas en su mente. La resistencia pasó años persiguiendo lo que quedaba del Imperio Siniestro y era evidente que por su falta de recursos jamás podrían planear otra conquista multiversal ni mucho menos tener líderes a la altura de tu contraparte humana o de los otros dos. Tú, siendo más inteligente que el humano que emulas y que te creó como una copia de seguridad para que alguien siga sus pasos, buscarías comenzar tu nuevo plan, sea cual sea, en una sola realidad alejada de la mayoría de mundos afectados por las amenazas que la resistencia vive enfrentando. Tesla notó una diminuta roca delante suyo que golpeó con su pata trasera. Además de esta realidad alejada de todo, necesitarías un plan a baja escala para no llamar la atención de la resistencia. Este mundo y en específico esta región era la ideal. Solo necesitaste hacerte pasar por el viejo jefe de los FLEAR, expertos en planes a nivel global que involucren la electricidad, para sumarlos como tu mano de obra sin tener que ofrecerles fortuna alguna por su lealtad. Tesla, al igual que Nancy y Mooney, respiraron aliviados una vez un efecto de sonido de victoria rodeó del mismo color verdoso una de las 3 Pokébolas. El Oak siniestro digital, por lo visto más charlatán que su contraparte, indicó con algo de egocentrismo algunos detalles extra de su plan. Imagina que para mí, acostumbrado por tanto tiempo en mi mundo a motivar a entrenadores novatos a iniciar sus viajes, no me costó nada aprovecharme de la nostalgia que los FLEAR tenían por su antiguo líder, del que jamás lograron rescatar sus restos en Pueblo Cromlech. Tesla, que notó curioso cómo aquella ya se refería a sí misma como el Oak siniestro original, decidió callar y dejarlo hablar para seguir ganando tiempo para resolver toda incógnita en su mente. Así fue como les di un nuevo propósito a los FLEAR. Usar el caos no como arma para reducir la población, sino como excusa para que el mismo equipo FLEAR se redima como héroes de su mundo. Uno lleno de supervivientes ansiosos de obedecer sus órdenes tras el fin del apocalipsis. Oak guardó silencio sin dar a entender si su maquinaria procesaba nueva información o calculaba los riesgos de explicar el resto de su plan a Tesla y Nancy. Con esto no tardaría mucho en hacer descubrir a este mundo la tecnología para viajar entre realidades, formando mi propia resistencia para liberar a otros mundos de este virus y tenerlos bajo mi control bajo la excusa de protegerlos de amenazas futuras. Ahora dime, Tesla, ¿qué ocurre con las Pokédex? Tesla gruñó pensativo ahondando más en sus memorias que en conocimiento técnico.
Cuando los siniestros cayeron, con la Resistencia estudiamos su mundo de origen para entender mejor algunos eventos globales que se repetían en mundos similares con el mismo peligro a tener a sus propios siniestros. Así fue como descubrimos que en este tipo de realidad, las Pokédex parecen elegir a los entrenadores dignos de proteger a sus mundos. Los especialistas de la Resistencia creían que el anterior Arceus Supremo había dotado de su energía divina a estas Pokédex diferentes a las promedio. Tesla echó un vistazo a la granja de Pokédex de cuyas pantallas no dejaban de lanzar todo tipo de brillo artificial. De seguro los resquicios del Imperio Siniestro antes de dejarte en este mundo, viajaron a realidades así para robarse estas Pokédex especiales y usarlas para reemplazar la clara desventaja de lo fácil a simple vista, que era encontrar a las antenas de radio de los siniestros originales. Es más, se animó a teorizar Tesla, de seguro deben haber Pokédex similares a estas a lo largo de este mundo. Oak, con malicia, indicó a Tesla que estaba equivocado, tensando el cuerpo de los tres supervivientes, aunque tranquilizándolos que solo se había equivocado en algo minúsculo, colocando un segundo brillo verdoso en una Pokébola de la pantalla. Solo te equivocaste en creer que dejé Pokédex similares a lo largo del mundo. Solo necesité usar la energía de estas Pokédex únicas e infectadas con el virus para que sus señales reboten e infecten la de un sinfín de entrenadores. Nancy se animó a abrir la boca. ¿Pero por qué todas las Pokédex del mundo o los rotónfonos no fueron infectados? Oak, emulando el tono de investigador y entusiasta de la tecnología de su avatar, buscó contagiar el mismo interés en los presentes. Muchos de estos entrenadores con Pokédex infectadas por el rebote de la señal de las mías, como los que viajaron a participar en los juegos ZA, descargaron unas aplicaciones ilegales que coloqué en la red para ofrecerles aumentar el poder de sus Pokémon, o hasta ofreciendo ofertas tentadoras en apuestas de qué entrenador ganaría cada rango en los juegos. Todos ellos tenían vinculadas sus Pokébolas a sus Pokédex, así que el virus de la plaga, vuelto un virus informático, no tardó mucho en corromper a algunos de ellos, aunque algunos Pokémon no se infectaron hasta que se activó la potencia máxima de la señal de radio. Eso es algo interesante. Aún tengo mucho que aprender. Se motivó y regañó a la vez la inteligencia artificial por aquellos huecos en su plan. ¿Y por qué mi ciudad tuvo que ser el inicio de todo esto? Rogó Mooney por una respuesta. Eso es algo que me gustaría que Tesla descubra. Solo les daré la pista que Luminaria en un principio no estaba en mis planes por la contaminación de tanta energía eléctrica que tiene esta ciudad y la energía emanada de los Pokémon alfas o las mega pulseras. Oak guardó silencio. Era el turno de Tesla de descubrir el último secreto. Esto es horrible, chilló traumatizada Naria a la par que se abrazaba a su abuelo para evitar ver el espectáculo de horror a pocos metros de la zona Lilet, que lentamente iba apagándose. Matier, esquivando la mirada, se enfocaba en la azotea, maldiciendo por los rayos de sol que no le dejaban ver al culpable de lanzar desde a esa altura a Delphi y el resto de sus ayudantes, cuyos cuerpos crujían una vez impactaban en tierra firme. Un silencio total ahogó la entrada al Hotel Ricachitón y de sus portones elegantes de madera, el líder del grupo que les había salvado emergió con sus particulares aliados. Naria. Me alegra ver que aún continúas con vida, gritó genuinamente emocionado Gauri para correr a abrazar a la chica. Naria, visiblemente atormentada por la acompañante de Gauri, rogaba por clemencia. Por su parte, Matier y el resto no salían de su asombro. Tranquila. Mi hermanita no te hará daño, sonrió orgulloso Gauri que, a un costado de su cintura donde posaba la Pokédex antiguamente perteneciente a Korax, la figura zombificada de su hermana Inma se mantenía en calma tomándolo de la mano y solo soltando algún que otro eventual gruñido. El grupo de Matier entonces se vio envuelto de integrantes del Círculo Justiciero, algunos vivos otros no tanto, que formaban un círculo alrededor de ellos. Ellos ya no serán una amenaza para todos nosotros, indicó Gauri buscando calmar a Matier y que ésta bajase su arma apuntando directo a las calmas mujeres infectadas del Círculo Justiciero. Naria, indicó Gauri esta vez arrodillándose de forma elegante y tomando la mano de la confundida mujer. ¿Quién mejor que la chica más tierna y popular de Luminaria para enseñarle al mundo el nuevo camino de nuestra ciudad para dar fin a todo esto? Naria, tragando saliva, preguntó a qué se refería. Me refiero al nuevo objetivo del Círculo Justiciero. Un mundo donde Pokémon, humanos y ahora infectados puedan convivir en paz. Y bien, indicó curioso de la inteligencia de aquel peculiar Pikachu. Como un ex ladrón entiendo la lógica de robarte los orbes y esconderlos en el lugar que menos buscarían las autoridades. El sitio donde originalmente debían ir.
Tesla, con ambas patas en su espalda, continuaba pensativo moviéndose en círculos. También, gracias a mis viajes a otras realidades, sé que los orbes originales de Hoenn conectaban con las fuerzas de la naturaleza y con Groudon y Kyogre. Y que de estos se desprendieron los cristales usados en el archipiélago 7 que son los que te robaste. Tesla se frenó. Creo que lo tengo. Tesla tensó su mandíbula enfocando su ojo sano en el láser aún apuntando a la frente de Moody. Solo restaba una respuesta y tanto él como Nancy ya estaban a salvo, si es que Oak cumplía con su palabra. Creo que usaste a los orbes como un puente entre las señales de radio y la ionosfera donde las señales de radio de todo el mundo rebotan. También creo que para distraer a las autoridades manipulaste el valor de estos orbes para hacerlo pasar como un robo por su precio. Oak lo interrumpió nuevamente deseoso de darse un mayor valor como inventor y científico que el que tuvo su contraparte humana. También corregí cómo las antenas destruidas desactivaban a los infectados y gracias a las nuevas señales de las Pokédex, aún sean destruidas los infectados retendrán un residuo de la señal en su interior que les permitirán continuar activos incluso por semanas. El mundo de Mooney se vino abajo ante esta revelación, aunque recuperó su motivación cuando Oak admitió que por ser la base central de todo el virus, quizás de verse destruidas las Pokédex en Luminaria, el fuerte impacto se apagaría al instante solo a los infectados de Luminaria y alrededores. En cuanto a la señal potenciándose en la ciudad, añadió Oak, tuviste la pista todo este tiempo. Tesla abrió sus ojos de par en par y con cierto lamento admitió que aquello era una genialidad de Oak. Por su parte ambas mujeres lo observaron nerviosas de que el Pikachu diera claridad al asunto. Tesla observó a Nancy y Mooney. La llave para potenciar las señales del virus y que lleguen a la ionosfera y sobrepasen a las demás señales de radio y a la vez envuelvan a todo el mundo fue y siempre ha sido el domo. Un suspiro ahogado salió de ambas. El domo acumuló todas las señales de las Pokédex con el virus en un punto reducido. Oak interrumpió a Tesla para confirmar cómo este punto era el centro del domo en Cuastelar. Tesla volvió a repetir la genialidad de ese plan. El domo potencia la señal del virus para que afecte a todo el mundo y a la vez aísla a toda la ciudad del exterior, así que ningún campeón o héroe puede entrar aquí por su cuenta incluso si descubre la verdad. El cuerpo de Mooney se desplomó en una completa calma una vez el tercer sonido de victoria dio paso a que el láser desapareciese de su frente. Pero la mujer retomó su nerviosismo incrédula cuando un sumiso Tesla preguntó a Oak cuál era el siguiente paso a seguir. Noto algo de duda en ti, se sinceró Oak ante el Pikachu. ¿Aún no aprendiste la lección de que no vale la pena sacrificarse por aquellos que no lo aprecian? Esta vez las pantallas del sitio fueron inundadas por un sinfín de cadenas televisivas de diferentes partes del mundo. Increíblemente algunos medios de comunicación continuaban con su programación, aunque aquello no era lo más sorprendente, ya que en sitios donde los infectados habían sido contenidos, muchos entrenadores o aspirantes a influencers se grababan a sí mismos, con algunos casos terminando en tragedia y presentados como la noticia central, pero con otros haciendo virales a sus protagonistas, que con cámara en mano y su equipo Pokémon arriesgaban su vida en vano siguiendo tendencias relacionadas a los infectados. Tesla permaneció en completo silencio observando aquello. El sinfín de cámaras de supervivientes realizando esa clase de idiotez reflejaba en su único ojo sano. Decidido el Pikachu anciano observó a Oak. Lideraré a los Fear para conquistar este mundo y te daré todo secreto y debilidad de la resistencia para que no se entrometan en nuestro camino. Gritando furiosa, Nancy se abalanzó hacia Tesla solo para retroceder a la fuerza cuando el láser de Oak apuntó a pocos centímetros de su pie. ¿Cuál es tu plan final? Preguntó Tesla algo resignado. Oak sonrió exultante. Pues obviamente reemplazar al nuevo Arceus Supremo y volverme un dios digital que gobierne y controle cada realidad existente. No te preocupes, pequeñín, gracias a la experiencia de mi contraparte humana no voy a arriesgarme a traicionarte ya que, de una forma u otra, todo aquel que lo intentó en el pasado, salió perdiendo. Además ya calculé que tu plan es devolver a la vida a todo aquel que murió, como ese chico rizo o el Ketchum de tu mundo y para cuando los revivas, yo ya tendré el control de todo y será imposible para ellos o para ti detenerme así que, ¿para qué preocuparme en eliminarlos de nuevo? Oak terminó de endulzar el oído de Tesla. También puedo calcular posibles desviaciones en las líneas temporales que ocurrirán cuando salvemos sus vidas. Pero ya habrá tiempo para eso. Nuevamente el sitio permaneció en un completo silencio hasta que Tesla hizo otra gran pregunta que llevaba en su mente hacía un largo rato. ¿Qué ocurrirá con ellas dos? Indicó en referencia a Nancy y Mooney. La sorpresa de Oak le sorprendió. Es tu decisión.
Puedes salvarlas, destruirme y huir de aquí, pero jamás tendrás los recursos para revivir a todos tus aliados. Un tono sumamente siniestro se formó en la voz de Oak. O puedes ejecutarlas ahora mismo para probarme tu lealtad y volverte mi mano derecha. Así podrás revivir a todos tus amigos, y quién sabe, quizás a ellas dos también. Tesla, susurró Mooney a la par que comenzaba a llorar desconsoladamente y con la amargura de aún sentirse traicionada, pero pese a esto, sin poder reprimir el amor que sentía por aquel Pikachu. Por favor, debes recordar todo el tiempo que sobrevivimos juntos. Todas las noches que reíamos de las tonterías que Adira decía mientras comíamos croissants en las tiendas de acampar o el hotel. Una carcajada de Nancy interrumpió a la confundida chica. Ya no pierdas más el tiempo, se lamentó Nancy para sentarse en el suelo y abrazar a su debilitado Gliscor. Tesla ya en el fondo sabía que esto iba a pasar y ya tomó su decisión. Para Mooney, la figura de Tesla por primera vez enseñó la faceta más desconocida para ella. La forma calma de moverse, la ausencia de todo tipo de emoción, el hilo de sangre de su ojo tuerto lloroso. Un tinte siniestro se apoderó en la figura de aquel diminuto y dañado Pikachu de la tercera edad, que acumulando electricidad observó a Mooney, Croconaw, Chikorita, Nancy y Gliscor para luego soltar una promesa. Una de las tantas que había roto en los últimos tiempos. Les prometo que no dolerá. Para cuando el brillo blanquecino se esfumó de la habitación, Tesla evitó todo tipo de contacto visual con los restos humeantes de las mujeres y sus Pokémon. Tomaste la decisión correcta, indicó con seriedad Oak siniestro. Ahora únicamente presentado en una sola pantalla y con su rostro ocupándola por completo. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Tesla a su superior.